del Señor. Le invito a que salude al que tiene a su lado, dígale qué bonito se ve en la casa de Dios. La presencia de Dios hermosea el rostro y trae gracia para nuestras vidas. Amén. Ya saludó al que tiene a su lado, ahora saluda al que tiene detrás también, a su hermano. Saluda a su hermano, dele un abracito, estreche su mano. Salúdelo así como Cristo lo saluda a usted. ¿Cómo nos saluda Cristo? Con amor. Cristo nos saluda con un abrazo. Jesucristo nos saluda con un saludo verdadero, un saludo fraterno. Amén. Bueno, hermanos, les comentaba al inicio, de pronto para los que fueron llegando, de que, bueno, gracias al Señor vamos a tratar de armar nuestro cancionero. Es la hoja que usted tiene en la mano. Le pedimos que la cuide, que cuide esa hojita, porque ese va a ser el cancionero, vamos a colocarlo ahí, de la iglesia, mientras que el Señor nos provee, sea un proyector, o sea una pantalla, un televisor para poder proyectar por allí. Y también les decía que, bueno, la puntualidad es sumamente importante, porque esto también trae gloria, trae honra a Dios, pero lo importante es que gracias a Dios el Señor nos tiene acá, nos trajo en bien. Le damos la bienvenida al doctor José Domínguez, bienvenido, qué gusto doctor verlo por acá, a nuestra hermana Sonia, bienvenida, Jesús, bienvenido, ¿quién nos visita por primera vez el día de hoy? Melvin, bienvenido, David, recuérdame tu nombre. Ernesto, también bienvenido. Matías también está por acá, de la Escuela de Fútbol Atlético Santa Marta. Y bueno, a todos bienvenidos. Hermano Will, bienvenido. Todos bienvenidos a la casa del Señor. Bien, mis hermanos, vamos a las Escrituras. Vamos al mensaje de hoy. ¿La qué? Vamos al mensaje de hoy, mis hermanos, y le invito a que busquen su Biblia. Salmos capítulo 19. ¿Hay calor, frío? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno, hermanos, es un privilegio para mí compartir la palabra de Dios y una gran responsabilidad en el Salmo capítulo 19, el libro de los Salmos. Búsquelo por allí. Si no tiene Biblia y el de al lado sí tiene, le invito a que le comparta allí para que puedan leer todos juntos. Salmos capítulo 19. Bien, mis hermanos, Salmos 19 dice así está escrita la palabra de Dios para nosotros hoy. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Oremos. Padre,
Tu palabra ha sido leída, ahora queremos que sea expuesta, compartida en este lugar, y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que es el proveedor por excelencia de toda sabiduría celestial. Que tu sabiduría nos dé el entendimiento y la iluminación a nuestros corazones y a nuestras mentes, y que hoy salgamos de este lugar transformados, renovados, Señor, fortalecidos por el poder de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tenía varios títulos para esta predicación de hoy, porque al ver el pasaje, al estudiarlo, analizarlo, leerlo y releerlo, aunque nos habla de un solo tema que es el poder de Dios, porque este salmo tiene como intención resaltar el poder de Dios, no obstante también este pasaje nos muestra las dos maneras en que Dios se ha revelado. Usted sabía que el Dios que no vemos con nuestros ojos, el Dios que no tocamos con nuestras manos, ¿cierto? Y que físicamente no podemos abrazar o saludarle, ese Dios creador de los cielos, de la tierra, ese Dios infinito, ese Dios inaccesible que está en gloria, en santidad perfecta, ese Dios que es santo, 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 bueno, todopoderoso, soberano, inmutable, ese Dios que es eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios de toda gloria, de toda gracia, creador de los cielos, del universo, de los mares, las montañas, del mar, del aire, de las hojas de los árboles, de los montes. Ese Dios que al escuchar quién es nos parece como imposible acceder a su presencia. Ese Dios que al ver en su palabra es tan glorioso y majestuoso que dice que si Dios se presenta en este momento aquí tal cual es, todos quedaríamos consumidos, quedaríamos fulminados. Pero ese Dios, que es ese Dios que hemos descrito y mucho más infinitamente, se ha revelado en nosotros. ¿Qué es revelarse? Es darse a conocer, es salir de lo oculto. Y este salmo, mis hermanos, nos muestra, aparte del poder de la palabra de Dios para transformar, también nos está hablando de las dos formas en que Dios se ha mostrado al universo, a nosotros en la creación. Hay dos maneras en que podemos conocer y tener evidencia de que Dios es real. Una de esas primeras maneras es lo que llamamos en la teología la revelación general o revelación natural. ¿Cómo así? Ese gran pintor, ese gran arquitecto, ese gran ingeniero que es Dios, ese gran creador, se reveló a través de sus obras. Por ejemplo, si esto fuese un mini museo o un cuarto de algún museo y uno ve obras, ve de pronto una escultura, un cuadro, una fotografía, una imagen, un dibujo. Detrás de ese dibujo hay un diseñador y por lo general esas pinturas o esas esculturas, esas exhibiciones muestran el carácter, ¿cierto?, de la persona que lo hace. Muestran el estado emocional con que quizás esa persona pintó ese cuadro. De pronto pintó algo un poco perturbador, de pronto pintó algo que genera paz, de pronto pintó algo que parece no tener sentido. Y muchas veces, y por no decir todas, cada escultura, cada obra muestra el carácter de aquel que está detrás de esa obra. Asimismo, hermanos, es como Dios se ha revelado a través de la creación. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que lo que de Dios se manifestó, Dios se ha dado a conocer. Dice que su eterno poder, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas. Por eso la palabra de Dios también dice, si no me equivoco en Salmos 14, el Señor allí escribe diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El Señor describe a un ateo como un necio, porque este libro que ya vamos a ir allá da testimonio de que Dios existe, que Dios es real, que hay un Dios, un creador. Pero también la naturaleza nos clama, nos predica de que hay un Dios. Dios se ha revelado de manera gloriosa en la creación, de manera perfecta en su palabra, pero también ese Dios que quizás vemos lejano por allá y que nos imaginamos muchas veces cómo es y que lo vimos de muchas maneras.
ese Dios también se ha revelado de manera personal. Dios es un Dios personal, relacional para nosotros. Tanto así que la Biblia dice, hermanos, tanto es el amor de Dios para nosotros, que dice que ese Dios infinitamente grande, todopoderoso, habita dentro de cada creyente a través del Espíritu Santo. Dice que cada creyente verdadero es morada y habitación del Espíritu de Dios. Entonces, de manera que Dios se ha revelado y que nuestra respuesta al poder de Dios debe ser con una actitud de reverencia, obediencia y adoración. Ahora nosotros vivimos rodeados de muchos mensajes. El mundo emite muchos mensajes, ¿cierto? Muchas voces. Estamos rodeados de muchas revelaciones, de muchas voces, de muchas cosas, de mucha información. Opiniones, teorías, por medio de imágenes, notificaciones, canciones, filosofías, modas, muchas ideas humanas a lo largo y ancho del mundo, entre otras. Pero hay una voz que suena, que es más antigua que el sol y más pura que el oro. La voz de Dios. Por eso es que este salmo afirma con poder que Dios ha hablado, no solo en palabras escritas, sino también en la creación. Dios no es un misterio oculto, aunque gran parte de Dios sea un misterio para nosotros. La Biblia dice también en Deuteronomio, creo que es 29, que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Hay cosas que nosotros, por más que estudiemos la palabra, por más comunión que tengamos con Dios, Dios no permite al hombre acceder a ciertas cosas que dice Deuteronomio, lo oculto pertenece a Dios. Pero dice, las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Dios comparte esa gloria, por decirlo así, con nosotros, ese conocimiento, precisamente porque el Dios que nos creó quiere tener una relación con nosotros. Una relación salvífica, una relación de amistad, una relación de siervo a rey, de señor, de padre a hijo con cada uno de nosotros. Entonces, Dios no es un misterio totalmente oculto, sino un Dios que se revela. El teólogo Juan Calvino dijo, el corazón humano está naturalmente inclinado al conocimiento de Dios. Es decir, toda criatura que nace en este mundo nace con una chispa de Dios. Primero, porque todos fuimos creados, sea creyente o no creyente, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y segundo, porque dice también Pablo en Romanos 2:15 que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones. Todos tenemos algo de Dios. Todos tenemos algo de Dios. Él ha escrito su ley. Por eso es que, vuelvo y repito, Salmos 14 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es una necedad, una brutalidad, un mal negocio. Negar a Dios. Porque Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Pero este conocimiento solo puede ser correcto cuando Dios mismo se da a conocer en nosotros. Entonces, para avanzar, el Salmo 19 es un hermoso poema de amor y de esperanza. ¿Qué nos dice el Salmo 19? Los cielos predican. ¿Usted sabía que la naturaleza predica? La naturaleza predica sin voz, predica de Dios. La ley, es decir, la palabra de Dios, convierte y transforma. Y el corazón del hombre, entonces, responde. Este salmo une la revelación natural, porque les estoy diciendo, la creación, con la revelación especial. ¿Cuál es la revelación especial? Su palabra. La revelación profética más segura, como dice Pedro, es la palabra de Dios, revelación especial, redentora, y termina con una oración, el cual debemos hacer nuestra todos los días. Entonces vamos a estar viendo 4 puntos. El primero de ellos, Dios revela su gloria en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada amanecer, cada atardecer, cada anochecer, cada paisaje, cada salida que usted conoce un lugar nuevo, cada destello de la majestad de Dios en la naturaleza, es Dios mismo a través de su creación anunciando su poder y anunciando su gloria. Por eso Romanos, como ya les comenté, dice que no tenemos excusa porque lo invisible de Dios, Él lo ha hecho visible a través de la creación. Como les ponía el ejemplo de los cuadros, detrás de un cuadro hay un autor, pero entonces el ateo dice y ve toda la naturaleza, ve toda la majestad de Dios, ve su propio organismo, que es una máquina increíble, el cuerpo humano,
el doctor que es médico, creo que cada vez que estudia la medicina y se actualiza, sorprendente, cómo es el cuerpo humano, cómo funciona. O sea, qué accidente, qué casualidad puede hacer un cuerpo como el nuestro. Puede ser un sol como el que salió hoy, puede ser unas estrellas, una luna, cosmos, el universo, las estrellas. O sea, qué accidente, qué casualidad, qué era de hielo, qué Big Bang, qué explosión puede ser algo tan ordenado, tan perfecto, tan sagrado, tan sublime, como lo más alto de la creación que lo describe Dios, es el ser humano. Dice, lo puso un poco más arriba que los ángeles. Por eso Dios nos ama. Por eso Dios preserva su creación, porque Él nos creó a su imagen. Ahí podemos ver, entonces por eso dice, es necio aquel que dice que ese cuadro que está ahí pintado tiene un autor, una cosa tan pequeña, tan insignificante en un sentido, comparado con Dios, decir que eso tiene un autor, decir que este vaso tuvo una maquinaria, una mente humana que lo creó con las medidas que ellos quisieron crearlo, perfecto para hacer un vaso. Tiene un creador, tiene un diseñador, pero Dios dice, es una necedad que al ver la creación digan, no hay Dios. No, eso, ¿quién sabe qué fue lo que creó eso? Yo no creo en eso. Es necedad. Pero solo hasta que Dios se revela salvíficamente en nosotros, podemos hacer como el salmista David en el Salmo 8. Él dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, cuando veo la creación, digo en mi corazón, cuán grande es Dios. Hay muchas religiones, sobre todo en los lados del hinduismo y por allá por esos sectores, que adoran los animales, las vacas, las ratas, el sol, la madre tierra, le llaman la madre naturaleza y todas estas cosas. Pero lo cierto es que nada de eso es divino. El sol, por más poderoso, no es divino, la luna tampoco, las vacas menos, las ratas menos. Aquí cogemos una rata y pasa por la cocina y ¿qué hacemos? Cogemos un palo y todo el mundo empieza a brincar y todo el mundo a practicar béisbol con la pobre ratica. No son divinos. La creación no es para adorar la creación, ni los animales. Es para adorar al Creador al ver la creación. Entonces, mis hermanos, el firmamento es un púlpito universal. Todos tenemos acceso a la revelación natural. Todos. Hasta las tribus más antiguas, más remotas, allá no tienen excusa, porque allá Dios también muestra el firmamento. Día tras día emite palabra, aunque no se oye su sonido. Esta revelación general es una revelación universal, porque en todos lados está el firmamento, ¿cierto? El sol, aunque hay un lugar, no sé si es en la Antártida, no sé dónde, que parece que siempre es de noche y hay un pequeño periodo donde como que el sol, no recuerdo si es en la Antártida, pero allá llega el calor del sol, ¿cierto? El sol es una imagen del poder de Dios, recorre toda la tierra e ilumina todo. Esto representa la presencia de Dios que está en todo lugar y en todo momento. Los cielos es un gran escenario, el firmamento es un gran predicador, la creación una gran pantalla del poder y la gloria de Dios. El verso 4 dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Versículo 6 nos dice que de un extremo de los cielos es su salida, está hablando del sol, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, nada hay que se esconda del sol. Así como nadie se escapa del calor del sol, nada ni nadie puede esconderse de su creador. Esta corriente del ateísmo es el juego de las escondidas, pero es el engaño más grande que hay. El hombre no cree por falta de pruebas o por falta de evidencia, como dicen ellos decir. El hombre que no cree por la dureza de su corazón. Solo hasta que Dios se revele personalmente en nosotros, a través de su palabra, a través de su espíritu, es que podemos conocerlo realmente, y no es por falta de pruebas. No hay ser humano sin testimonio de la existencia de Dios. La creación nos llama a la adoración, no a la indiferencia. Es un sermón sin palabras, pero poderoso.
Entonces, mis hermanos, el Salmo está dividido en dos partes. Del versículo 1 al versículo 6 es la revelación natural. Ya hablamos bastante de eso. La creación canta, predica que hay un diseñador, hay un arquitecto, hay un Dios, ¿cierto? Es el Dios de la Biblia, de las Escrituras. Ya del versículo 7 en adelante nos viene a hablar de que Dios se reveló de manera en la revelación especial. Ahora sí vamos un poco más adentro en cuanto a que la revelación natural todavía no es suficiente para convertir el alma. Es decir, no vamos a ver el sol, wow, me arrepiento de mis pecados por ver el sol. O vamos a ver la gatica de la casa teniendo sus crías, wow, mira qué perfección, qué majestad, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. O vamos a ver el atardecer, qué bonito. Yo he pecado, Señor, creo en ti, dame salvación. No va a haber arrepentimiento, no es suficiente todavía para salvarnos. Pero ahora el salmista en su segunda parte del versículo 7 nos viene a hablar de esa revelación que nos salva, que trae perdón, que trae redención. Y mire cómo describe el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿A qué se refiere con la ley de Jehová? Se refiere básicamente a su enseñanza, su directriz, su instrucción. Es decir, es con la idea de dar testimonio de su autor divino. La Biblia da testimonio del carácter de su autor. ¿Qué dice Romanos capítulo 7? Que la ley del Señor, los mandamientos de Dios son santos, buenos y justos. La ley de Jehová es santa, buena y justa. Santa, buena y justa. La palabra revela el carácter del autor, que es Dios. Entonces la ley de Jehová es la directriz, la enseñanza, el testimonio del autor. Y dice que esa ley de Jehová es la que es capaz de convertir el alma. ¿A qué se refiere con la conversión acá? Convertir quiere decir volver el alma del pecador, del mundo, a Dios. La conversión quiere decir de que antes de que Dios nos convirtiera estábamos dándole la espalda a Dios, corriendo, pero alejándonos cada vez más de Dios. La conversión o el arrepentimiento, el nuevo nacimiento, es un giro de 180 grados que ahora te da la espalda, le das la espalda al mundo, renuncias al mundo, a todas las cosas que el mundo ofrece, para caminar ahora en pos de Jesús. Antes caminábamos en pos de nuestros ídolos, en pos del mundo, en pos de la carne, en pos de la oscuridad, de las tinieblas. Pero la conversión, que es solo realizada a través del poder de la palabra, es ahora caminar en favor. Caminar ahora en pos de Dios. Solo la palabra de Dios tiene todo el poder suficiente para transformar nuestras vidas a la imagen de aquel que nos creó. Tiene el poder de convertirnos a Dios, de hacernos volver a Él, de confrontarnos con nuestros pecados y darnos la capacidad de creer en Él para salvación. ¿Usted sabía que este libro, esta palabra, esta revelación, tiene vida? Y algo hermoso, hermanos. Usted puede leer hoy 100 años de soledad. Puede leerlo. Puede leer muchas obras, literatura, la que usted quiera. Pero solo la Biblia, cuando usted la lee, es el único libro que tiene la bendición de que cuando usted la lee, el autor está ahí con usted. Gabriel García Márquez no puede venir a leer el libro con nosotros y explicarnos lo que no entendamos de 100 años de soledad. Pero la Biblia es el único libro cuyo autor está presente cuando hay un corazón que anhela conocer lo que está ahí, que anhela entender lo que está ahí, que anhela crecer y profundizar en el conocimiento. Cuando leemos la Biblia, el autor, ¿a través de quién está Dios? A través del Espíritu Santo. Hoy, ¿quién está en este lugar? El Espíritu Santo. ¿Quién está hablando en este lugar? El Espíritu Santo de Dios. Cada vez que proclamemos este libro, es el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Mira lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva, por eso produce vida, y es eficaz, por eso llama eficazmente y por eso da la fe.
La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es una espada, óigase bien, de dos filos. No solo hiere hacia allá, sino que hiere también por medio del instrumento que Dios esté usando. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener hoy la bendición por gracia de Dios de poder estar predicando, pero no es a ustedes la palabra. Bueno, aunque sí, pero es primeramente el filo hacia este lado. Primero tiene que cortarme a mí, primero tiene que partir mi alma, como dice acá, quebrantar mi espíritu, la coyuntura más profunda de mi ser, para que ahí sí cumpla allá el propósito de ser filo para aquel lado. Primero tiene que atravesarlo a uno la palabra para poder entonces darla. Se convierte en vida en nosotros a través de ¿quién? De la obra del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos da vida. En el plan de salvación de Dios, en el pacto que Él hizo de gracia, Dios ha hecho un pacto redentor a favor de nosotros. El Padre, Dios, recuerden que creemos en un Dios trino, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre en el plan de salvación planea. Él planeó desde antes de la fundación del mundo todo lo creado, todo lo que pasa, todo lo que acontece, la salvación, la redención. Él tuvo un plan, tiene un plan. El Hijo de Dios, porque el que se encarna no es el Padre ni el Espíritu, es el Hijo de Dios, estaba sentado a la derecha del Padre. El Hijo, ¿qué hace? Ejecuta. ¿Quién muere en la cruz? No murió el Padre ni murió el Espíritu, muere el Hijo encarnado, muere Jesús, ¿verdad? Él ejecuta el plan, Él va y lo materializa. Y el Espíritu Santo, recuerde que cuando Jesús antes de irse, Él dijo, es necesario que yo me vaya porque si no me voy, no vendría sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo, el Consolador, el que lo guiará a toda verdad, ¿cierto? Entonces, el Padre planeó, el Hijo ejecutó, pero el Hijo ascendió. Entonces, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. ¿Y quién es el que está obrando en nuestros corazones ahora para darnos convencimiento de que esta palabra es verdad? Es el Espíritu Santo el que vivifica la palabra de Dios y la hace eficaz en el llamado de salvación que Dios nos hace cada vez que se proclame la palabra. Cada vez que se predica, es un llamado de Dios para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra edificación, para nuestra santificación. Entonces esa palabra es viva, es una espada. Por eso es que Jesús combatió a Satanás en el desierto, con la palabra, la espada. Ahora, vamos a ver también, hermanos, las características de la palabra de Dios y sus efectos. Vamos a ver los sinónimos que usa David para referirse a la palabra de Dios y también el efecto que ella hace en nosotros, que produce, y como también debe ser la respuesta de nuestro corazón. Entonces convierte el alma, ¿cierto? La ley de Dios, la palabra es perfecta, número 1. 2, efecto. La ley es perfecta. ¿Cuál es el efecto que convierte el alma? Ahora, describe la palabra de Dios como el testimonio, el mismo del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Cuál es el efecto que causa en nosotros? Dice el Salmo. Dice, hace sabio al sencillo. Pero ¿a qué sencillo se refiere? ¿A qué tipo de persona? Sencillo se refiere a una persona humilde, que reconoce su necesidad. Dios no hace sabio, ojo con esto, Dios no hace sabio a los orgullosos, a los soberbios, ni a los arrogantes, sino a los que reconocen su incapacidad, su limitación, y a los que disponen su corazón para ser enseñados por Él. Dice, hace sabio al sencillo. ¿De dónde viene la sabiduría verdadera, limpia, pura, sin mancha? De Dios. La palabra de Dios es sabia, pura, del cielo para nosotros, derramada para nosotros. Entonces, al que es sencillo de corazón, al que es enseñable, al que se acerca a Dios
como se acercó, recuerden, Marta y María, Lázaro murió, Marta estaba afanada con los quehaceres, tenía a Jesús en su casa y se preocupó más por limpiar el baño, por limpiar la alfombra, por barrer el patio, por tender la ropa. ¿Y María qué hizo? Un corazón sencillo. Se sentó ahí, se postró ahí a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Marta la confronta. Mira, esta mujer, esta hermana mía que no colabora, así se la pasa. Marta, Marta, estás afanada, cálmate. Haz una pausa en tu vida. Reflexiona por un momento. Fue prácticamente lo que Jesús le estaba diciendo. No sabes quién está en casa. Ella ha escogido la mejor parte. Y esa parte no le será quitada. Hermano, esto es maravilloso. Todo lo que invirtamos para Dios, estar en un culto, servir a Dios de cualquier manera, leer la palabra cada vez que oramos, que nos reunimos en una casa, donde sea que el Señor nos llame, es tiempo que invertimos, no es perdido. Y que de alguna manera no, y que no se nos será quitado, que es lo único que nos llevamos al cielo, que no son las pertenencias, ni los carros, ni las casas, ni los zapatos, ni la ropa. Nos llevamos lo que Dios haya depositado en nosotros, de lo que nos hayamos alimentado de Él. Entonces, esa es una actitud sencilla. María se sentó a escuchar, se deleitó en Jesús. Bueno, luego Jesús muere Lázaro, lo resucita, pero lo que queremos señalar acá es la actitud sencilla, un corazón humilde a Dios. Marta se preocupó por lo externo. No es que Jesús va a mirar la casa desordenada. María se preocupó más bien por cómo estaba su corazón. Ese es el sencillo al que Dios hace sabio. Una persona sencilla, que no esté en todo momento especulando, poniéndole trabas a la palabra de Dios, dudando de la palabra de Dios y tantas cosas. Ese Dios lo hace sabio. Ahora, ¿qué más hace la palabra de Dios? La define como la ley perfecta. Efecto, convierte el alma. Segundo, define la palabra como el testimonio de Jehová, que es fiel, hace sabio el sencillo. Tercero, ahora lo describe como los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Que alegran el corazón. Los mandamientos de Dios, dice la Biblia, no son gravosos, es decir, no son pesados, no es una carga que Dios nos puso porque es que el Creador quiso mortificarnos la vida. ¿Cierto? Muchas veces vemos la palabra de Dios como una carga, como una atadura en mi alma que no me puedo expresar completamente, como que estoy atado de pies y de manos. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, por un lado, y aquí nos dice que son rectos y alegran el corazón. Cuando pensamos en la palabra de Dios, muchas veces la asociamos con lo que nos impide divertirnos. Pero aquí vemos lo contrario. Leyes que convierten el alma, ley que nos hace sabios, que alegran nuestro corazón. La ley produce gozo. Estar en Cristo es ser más libres que cualquier persona en este mundo. Estar en Dios es ser verdaderamente libre, como cantábamos hace un momento. Al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y produce gozo, produce alegría. ¿Qué más produce la palabra de Dios? Dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestros ojos. Mire lo que dice el Salmo 119. 107 dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es guía y luz en nuestro camino y no son cadenas en nuestras manos y pies. La palabra de Dios nos señala el peligro y nos advierte. Luego nos señalan la victoria y nos guían hacia ella. Alumbrar nuestros ojos es darnos vista. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué la palabra es lámpara? Porque estamos en un mundo de oscuridad, de tinieblas, donde usted y yo, para ser verdaderamente sabios, necesitamos conocer la palabra de Dios, que es la que va a alumbrar. Usted imagínese una trocha tenebrosa, un callejón donde hay huecos, donde hay animales, donde hay de todo peligro. ¿Usted qué necesita y yo? Una lámpara
Me acuerdo una vez hace años que me puse de loco a subir. Ustedes conocen un cerro que está en la Vía Gaira, que hay unas antenas arriba. Un cerro que se ve muy común. Cuando uno va como en dirección a la terminal, uno ve esa montaña allá arriba. Cuando vamos de la Piragua hacia el terminal, se ve la montaña al frente. Me puse de loco a subir como a las 5:30 de la tarde, hace como 4 años. Como a las 5:30 se me entró el arranque y yo quiero subir allá para ver cómo se ve y todo ese tema. Y subí, le pedí permiso al portero, me dio el permiso, subí. Claro, cuando yo estaba allá arriba llegando, yo no sé cuánto me eché subiendo, caminando, como 40 minutos será. Y de bajada no, ya estando ahí arriba, se estaba oscureciendo y ya yo no sabía qué hacer. Y anda, ¿será que? Y había una persona arriba cuidando la antena. Y dije, ¿será que me va a tocar quedarme acá, pedirle al tipo, llamar a la casa, pedirle al tipo que me deje quedarme ahí en el suelo, o qué sé yo, en algún lugar? Claro, porque ese cerro, esa montaña es grande y animales, culebras y de cuántas cosas puede haber. El celular estaba como en 20%. ¿Qué me tocó hacer? Bajar ese cerro, intercediendo, orando, clamando, mejor dicho, de todo hice yo ahí, oración, hice mejor dicho, de todo, orando en cada paso que, Señor, que no aparezca una culebra, Señor, guárdame, Señor, que no es un animal raro, Señor. Pero ¿qué hice? Me tocó coger el celular y poner la lamparita, y esa lamparita, bueno, fue Dios, pero esa lámpara me ayudó a no tropezarme con nada, a no caer en un hueco, si veía un animal a esquivarlo. Así es la palabra de Dios. Te guarda. Somos guardados por la palabra de Dios de los peligros del mundo, de Satanás y de la carne. Ya hablábamos el domingo pasado de los 3 enemigos del cristiano. La palabra nos guarda del mundo, de la carne y de Satanás. Jesús fue guardado, ¿por qué? Porque se sometió a la luz, se sometió a la palabra de Dios. Eso hace, alumbra nuestra vista, nos quita la ceguera espiritual en la que andábamos, nos muestra la verdad de Dios, nos muestra el Salvador y nos lleva en pos de Él. Porque en este mundo, dice Jesús, habrán tropiezos. En este mundo, dice el Señor, habrán aflicciones, habrán problemas, habrán contratiempos, adversidades, deudas por pagar, deudas por aquí, gente que se levanta en contra, gente que no cree en tu proyecto, en tu trabajo, gente que te pisotea, que habla mal, que te hiere, que no creen en lo que Dios puede hacer en ti. Pero la pregunta es no si eso pasa, ¿cómo alumbro esa situación con la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo reacciono? ¿Creo más lo que el mundo diga, lo que la gente diga de mí, o lo que la Biblia me promete, lo que la Biblia dice? ¿A quién nos vamos a someter? ¿Al temor del hombre o al temor de Dios? ¿A rendirnos al hombre o a rendirnos a Dios? ¿A creer la mentira del hombre o creer la verdad de Dios? Luego de eso, una persona que ya ha sido convertida, que ya ha sido alumbrada a sus ojos, que ya tiene vista espiritual, ¿qué pasa ahora en el versículo 9? Viene el temor de Jehová sobre esa persona, el temor de Dios. Dice, permanece para siempre. ¿Por qué el temor permanece para siempre? Para que nosotros podamos permanecer para siempre en Dios. Dios nos da su temor, que es para siempre, para que podamos permanecer para siempre. Luego de eso ya seguimos avanzando, hemos sido salvados, empezamos a experimentar un nuevo deseo por la palabra y el conocimiento de Dios, deseo que antes no teníamos. Mira cómo dice el versículo 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y más dulce que la miel y que la que destila el panal. Es decir, describe los juicios de la palabra de Dios como oro afinado, como el dulce de la miel, la que destila el panal, miel original, no ligada por ahí con panela, ni con frutinio, ni con sonti, ni nada de eso. Miel pura. Mira lo que dice el Salmo 119, 103, el salmista dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así es la palabra para el creyente, para el que anhela verdaderamente, es un manjar. Es dulzura. Imagínese el dulce que a usted más le gusta. ¿Qué le gusta? Piense por ahí, la vainilla, chocolate blanco. ¿Qué le gusta? El dulce de corozo, el dulce de papaya. ¿Qué dulce le gusta? Imagínese un plato favorito. Carne asada, pescado, el profe Mingo, ¿qué le gusta comer? La guayaba, dulce de guayaba, o guayaba así normal. El bocadillo de guayaba excelente, combinado con quesito y tal. Bueno, imagínese eso. Así como usted se deleita yendo a un lugar, compartiendo con una persona, comiéndose un plato, comiéndose un dulce, un vaso de agua en medio de la sed, que no ha llegado con sed a su casa, pero sed terrible. Yo a veces
Más que todo cuando salimos de entrenamiento, que no llevo agua y todos estamos cansados allá en el entrenamiento con los niños, yo le escribo a ella, tenme agua panela, limonada, agua, lo que sea, porque voy con sed. Mejor dicho, llena la jarra. Y llego con sed. Así mismo, como deseas esa agua en medio de esa sed. Como deseas esa comida al mediodía cuando sales del trabajo en el tiempo del almuerzo. Que yo también le digo a ella, tenme el almuerzo servido porque voy con hambre devorando todo y ella me tiene el almuerzo servido. Así debe ser deseable, más que ese plato de comida, más que esa bebida, la palabra de Dios, porque es más rica, más valiosa que el oro fino y más dulce que la miel y que la que destila el panal. Ese es el deseo que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Mire cómo dice Primera de Pedro 2:2. Ya estamos casi terminando. No se preocupe, cuando digo así faltan 40 minutos.